A nombre del Congreso de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida a este foro sobre la importancia del cuidado del agua frente al COVID-19, un tema relevante para toda la Ciudad de México, un tema relevante para el gobierno de la ciudad que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum y por supuesto para el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña el doctor Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Bienvenido. También nos acompaña la diputada Guadalupe Aguilar Solache, presidenta de la Comisión de la Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, diputada. Se encuentra con nosotros también el diputado José Martín Padilla Sánchez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México. Bienvenido, diputado. Y el doctor Itzcuautli Zamora, investigador. Bienvenidas todas y todos. Iniciamos con este foro, con esta participación. Le damos la palabra al doctor Rafael Carmona Paredes. Él es doctor en Ingeniería Mecánica por la UNAM, investigador del Instituto de Ingeniería por la misma universidad. Durante más de 35 años ha aplicado sus conocimientos en la ingeniería hidráulica, con contribuciones para el diseño, construcción y operación de plantas de bombeo, así como para la solución de problemas de resonancia en sistemas hidroeléctricos. De 2003 a 2015 fue colaborador en la Comisión Nacional del Agua, teniendo a su cargo la planeación, diseño y construcción de obras tan importantes como el túnel emisor Oriente y las plantas de bombeo La Caldera, Casa Colorada Profunda y El Caracol. En el 2000 realizó una estancia como profesor invitado en Inglaterra, donde trabajó en el tema de confiabilidad en sistemas de ingeniería y gestión de riesgo. Desde 1979 es profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ha dirigido 38 tesis y publicado decenas de artículos en informes de investigación. En 1995, la Academia de la Investigación Científica le otorgó el Premio de Investigación Tecnológica. En 1993 se hizo acreedor a la distinción Universidad Nacional para Académicos en el área de innovación tecnológica y diseño industrial que otorga la UNAM. En estos momentos en la ciudad se está enriqueciendo el Plan General de Desarrollo, por lo que el doctor tiene un compromiso a las 5 de la tarde. Iniciamos con su participación y el doctor se irá 10 minutos antes de esa hora. Doctor, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alberto. Gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación a compartir algunos de los aspectos importantes de la aplicación de los recursos que nos han sido asignados por el gobierno de la Ciudad de México, por el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, a la infraestructura hidráulica de la ciudad. Muy buenas tardes, diputada Guadalupe Aguilar Solache. Buenas tardes, diputado Martín Padilla. Colega investigador, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, buenas tardes a todos, a todos y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muy bien, bueno, centraré la plática para poder ejemplificar la aplicación de los recursos a una de las dos áreas más importantes, el agua potable. La otra área de suma importancia desde el punto de vista técnico y de atención a la sociedad es la parte de drenaje, de la cual no hablaremos directamente el día de hoy. Si podemos poner la presentación, por favor. Es una presentación corta para poder respetar el tiempo que nos dieron. La que sigue, por favor. Bueno, miren ustedes. Dentro de las acciones que tiene asignadas el Sistema de Agua de la Ciudad de México, se tienen como objetivos centrales que toda la población cuente con agua suficiente todos los días, aunque no sea con suministro continuo. Son los objetivos centrales para el 2024, así como reducir el abastecimiento a la Ciudad de México en 2 metros cúbicos por segundo, con la finalidad de suspender la operación de 50 pozos en las zonas con mayor afectación por hundimientos y mala calidad del agua. Reducir en 2 metros cúbicos por segundo la cantidad de agua que manejamos en la red no significa que vamos a reducir el suministro de agua a la población. Significa que con menos agua
tenemos que cumplir con el primer objetivo, que es alcanzar esta condición de que todas las personas al final de esta administración cuenten con agua suficiente todos los días, aunque todavía persista el tandeo. Las líneas de acción que respaldan el trabajo que nos permitirá llegar a dar cumplimiento a estos objetivos centrales están ilustradas aquí en estos 4 puntos. La macromedición y la telemetría, que iremos explicando cada una de ellas en las láminas de adelante, la mejora de la distribución de agua potable, la recuperación y mejora de fuentes de abastecimiento y la mejora en la calidad del agua. La que sigue, por favor. Un poquito para entrar en términos del presupuesto antes de meternos a las líneas de acción o las líneas de trabajo en el SACMEX. Tienen ustedes aquí el monto total asignado al sistema de aguas de la Ciudad de México en los últimos 5 años, incluyendo el 20. 2016 es la barra de la izquierda, 17, 18, 2019 y 2020. Como podemos ver, aunque el año lo empezamos con igualdad de circunstancias en términos presupuestales que el 2019, bueno, pues la atención a estos problemas derivados de la pandemia ha hecho que sea necesario una reducción líquida en algunos de los capítulos que conciernen al presupuesto. Sin embargo, en las 2 barritas que están abajo, color naranja, estamos ilustrando el presupuesto correspondiente a los capítulos 5,000 y 6,000. Y podemos ver que en este 2020, el monto asignado a los capítulos 5,000 y 6,000 es ligeramente mayor al monto asignado en el 2019, al monto ejercido en el 2019. El monto es del orden de los 6,000 millones de pesos y la doctora Claudia Sheinbaum nos ha informado que es un monto que deberemos conservar para los siguientes 4 años, 21, 22, 23 y el 24, aunque el 24 no es un año completo, pues la administración termina antes de que termine el año. Entonces, 6,000 millones de pesos es la cifra que estaremos manejando para poder hacer frente a acciones como las que les mostraré en las láminas siguientes. La que sigue, por favor. Para entrar en materia, ahora desde el punto de vista de agua potable, recordemos que nuestra ciudad recibe agua de distintas fuentes de abastecimiento, que clasificamos en 2 grandes grupos. Uno de ellos le llamamos agua superficial, que es el agua que proviene de las presas del sistema Cutzamala. Superficial porque el agua está a nivel del suelo. Hay un espejo de agua en cada una de las presas. Y agua subterránea, la que obtenemos de los acuíferos. Entonces, superficiales es el Cutzamala, que nos aporta 10,100 metros cúbicos, 10,100 litros por segundo promedio diarios, más los manantiales y el río Magdalena dentro de la Ciudad de México, otros 1,000 litros por segundo. Y de pozos obtenemos 4,500 litros por segundo de Lerma, 2,100 litros por segundo de pozos que opera la Conagua, conocidos como la zona de Barrientos. También de la Conagua obtenemos 600 litros por segundo de pozos que opera en el lado oriente y sur de la ciudad. Nosotros operamos fuera de la Ciudad de México los pozos de Chiconautla, de donde obtenemos 900 litros por segundo. Y finalmente la aportación mayor de todas es de pozos dentro de la Ciudad de México, de donde se obtienen 12,000 litros por segundo. Con eso reunimos 31,200 litros por segundo, que en promedio es lo que manejamos todos los días del año en la red de nuestra ciudad. Y por lo tanto, el cuidado de estas fuentes de abastecimiento es una de las líneas de acción más Perdón, me salió un momentito. Además de lograr que la distribución de esta agua disponible sea con mayor equidad, que eso es lo que vamos a ver en las láminas que siguen. La que sigue, por favor. Miren, para
tener una idea de la infraestructura con la que cuenta el sistema de agua de la Ciudad de México, infraestructura con la que operamos, pero al mismo tiempo infraestructura que debemos conservar, que debemos rehabilitar y en algunos casos importantes debemos reconstruir con las tecnologías más actuales posibles. Tenemos 978 pozos. Dentro de la ciudad y en el sistema Lerma es el grupo más importante o el número más importante. 268 plantas de bombeo, 61 plantas potabilizadoras, 15 plantas cloradoras, 357 tanques de almacenamiento con una capacidad total de 1.800 millones de litros en su almacenamiento. Líneas de conducción y acueductos, 732 kilómetros. De red primaria, 1.274 kilómetros. Cuando hablamos de red primaria, hablamos de tubos de 20 pulgadas, 50 centímetros en adelante. 20 pulgadas y 48 pulgadas son los diámetros más comunes en nuestra red. 48 pulgadas es 1 metro y 22 centímetros. De red secundaria tenemos casi 12,000 kilómetros. Cuando hablamos de red secundaria, hablamos principalmente de tubos de 12 pulgadas para abajo. 12, 8, 6, 4 pulgadas son las más comunes en nuestra red. 4 pulgadas son 10 centímetros. Y de ahí parte el suministro o la entrega de agua a través de las tomas domiciliarias. 23 subestaciones eléctricas, 2.589 kilómetros de líneas eléctricas que permiten abastecer o suministrar la energía eléctrica a pozos y a plantas de bombeo para su operación, 69 manantiales, 10 trifurcaciones. Las trifurcaciones son los puntos en donde se deriva el agua, principalmente de los grandes túneles que conforman el Cutzamala Sur y el Lerma Sur hacia la zona centro y oriente de la ciudad. 435 dispositivos de cloración, una cámara de válvulas, 33 garzas, más otras garzas temporales que hemos montado en nuestra ciudad para dar atención a las pipas que nos permiten reforzar el suministro de agua a distintos puntos de difícil acceso en la ciudad. La que sigue, por favor. Aquí está ejemplificado, es un mapa en donde se muestran los pozos, la disposición de los pozos que maneja el sistema de aguas de la Ciudad de México en la zona de Lerma, en el Estado de México. Está orientado de tal manera que el norte está hacia la izquierda, el sur hacia la derecha. La longitud mayor de sur a norte supera la longitud que tiene la Ciudad de México desde el límite sur de Tlalpan con Morelos hasta el punto más al norte de la Gustavo Amadero. Entonces, es un sistema realmente extenso, con una complejidad importante en términos de la ubicación de los pozos, de los ramales que se conforman con distinto número de pozos, de las líneas eléctricas que nos permiten llevar la energía a cada uno de los pozos. Los ramales permiten recibir el agua de distintos pozos, conjuntar el agua de distintos pozos y entregarla en distintas plantas de bombeo para ir fluyendo hacia el túnel a Tarasquillo, que es el punto por donde el agua pasa de el Lerma, de la zona de Lerma, hacia el interior del Valle de México y la recibimos en la parte alta de las montañas del Poniente. Tenemos 4 residencias de operación en ese sistema: Ixtlahuaca, Alzate, Villa Carmela y Almoloya del Río. Ese es entonces uno de los puntos primordiales para la producción de agua en el que estamos trabajando para rehabilitarlo, para modernizarlo, para poder garantizar la producción del agua que tenemos ahí y que viene hacia la Ciudad de México. En la que sigue, seguramente vamos a observar la distribución de los pozos en la Ciudad de México.
Los pozos están mostrados con puntitos, como pueden ver, están más en la parte central y sur de la ciudad. En el poniente y en el oriente también existen. Y lo que se ilustra con trazos es la red de distribución de agua potable, una red muy extensa. En la parte superior derecha están ilustrados los pozos de Chiconautla que opera el SACMEX en el Estado de México. Además de las complicaciones propias de la conservación, el mantenimiento, la rehabilitación y la modernización de la red, pues se tiene la necesidad de establecer los acuerdos correspondientes con la Comisión Nacional del Agua y con la Comisión de Aguas del Estado de México para esa convivencia, que debe ser una convivencia sana, una convivencia buena dentro del Valle de México para el aprovechamiento adecuado de todos nuestros recursos hidráulicos. La que sigue, por favor. Otra de las líneas de acción verdaderamente importantes es la medición de los caudales y las presiones que se presentan en distintas zonas de la ciudad. Esta gráfica la he presentado varias veces, pero es punto medular del esquema de trabajo que tenemos en SACMEX y será punto medular de la nueva forma de operar que pretendemos alcanzar en el SACMEX. Una vez que tenemos medición, podemos decir que monitoreamos nuestros sistemas. Monitoreamos tanto los puntos de producción de agua, cada uno de los pozos, como las líneas o tuberías que nos permiten transportar el agua, las plantas de bombeo que nos permiten remontar alturas importantes para que el agua llegue a los puntos altos, a partir de los cuales puede fluir hacia la zona centro de la ciudad, en donde debemos tener también información de cuánta agua estamos manejando en distintas zonas de la ciudad para que podamos cumplir con esta condición de hacer una distribución equitativa del agua. Una de nuestras metas no es nada más monitorear y ver por dónde fluye, sino hacer más controlable, lo digo de otra manera, lograr más control sobre la distribución y entonces llegar a esa distribución más equitativa. Y todo esto tiene como base importante, pues, ese monitoreo de las líneas de flujo de agua a lo largo y ancho de nuestra ciudad. La que sigue, por favor. Sabremos entonces con la medición por dónde fluye el agua. Y para hacer controlable nuestra red, hemos proyectado la conformación de 380 sectores hidrométricos que nos permitirán hacer una comparación directa entre la cantidad de agua que le estamos entregando a cada sector, el agua que se consume o que llega a las tomas domiciliarias de cada sector, y con ello tendremos información de primera mano de dónde están las fugas más importantes de la red para poder actuar y establecer las estrategias correspondientes a la reparación de las fugas o, en casos importantes, a la sustitución de las redes secundarias para poder recuperar esos caudales que se pierden por fugas y que deben llegar a las zonas más distantes de los puntos de entrega principal, como son las colonias de las alcaldías del oriente de nuestra ciudad. Iztapalapa es una, Tláhuac es otra, o los puntos más altos en la zona de Tlalpan. También puntos muy altos en la zona de Santa Catarina, en Iztapalapa, o puntos muy altos en la Sierra de Guadalupe, en la Gustavo Amadero. Los colores indican las zonas de sectorización en donde hemos trabajado en el 2019, en gris. En rojo, lo que estamos trabajando en el 2020. Pueden ver una franja central muy importante formada por colores gris y rojo, que tiene la intención de manejar mejor el agua que baja del poniente y que debe llegar hasta las colonias en el oriente de nuestra ciudad, en Iztapalapa e Iztacalco.
En amarillo están los sectores que trabajaremos en el 2021, otra parte importante de Iztapalapa, Iztacalco, la Gustavo Amadero, Coyoacán, una parte importante de la Magdalena Contreras, Tláhuac. En verde los sectores que estaremos trabajando en el 2022, principalmente Miguel Hidalgo, la alcaldía Cuauhtémoc, una parte importante de Venustiano Carranza, la parte baja de Tlalpan, la zona de Santa Catarina. En color café, la parte alta de Coajimalpa, llegando a la parte alta de Miguel Hidalgo, una zona muy importante en Xochimilco, y los sectores o las zonas marcadas con ese color morado lila serían los últimos puntos de trabajo en Xochimilco y Milpalta. Entonces, con esta, la que sigue, por favor, con esta sectorización, tendremos ya forma de establecer nuevas zonas operativas que ya están ilustradas, ya están concebidas como lo indica este mapa. Y a cada una de estas zonas operativas le hemos asignado un punto de entrega de agua que generalmente está asociado a uno de los tanques y en otros casos a muchos de los pozos que se localizan en la zona. Por ejemplo, en el color azul con el que está iluminado Azcapotzalco. Azcapotzalco recibe el agua principalmente de los tanques Aeroclub. Chalmita de los tanques Santa Isabel en la parte amarilla. Perdón, la Gustavo Amadero de los tanques Santa Isabel ilustrados con color amarillo. Del tanque Chalmita, que recibe agua de la batería de pozos de Barrientos operada por Conagua, tenemos la franja color morado. El centro de la ciudad, en la alcaldía de Cuauhtémoc y hacia Venustiano Carranza, recibe agua de los tanques de Dolores, son los tanques históricos de nuestra ciudad, los que empezaron a recibir en la década de 1950 el agua proveniente del sistema Lerma. Y también los tanques de Dolores envían agua a la zona de Polanco junto con el tanque de San Joaquín. Y en fin, podemos ver en color rosa la zona de influencia del tanque Cerro de la Estrella, perdón, la zona amarilla del tanque Cerro de la Estrella. La zona en color rosa es la zona de Benito Juárez, el lado poniente de Iztapalapa e Iztacalco, y estos reciben agua principalmente de los tanques Santa Lucía, que bajan desde la parte alta de Álvaro Obregón, atravesando toda la alcaldía y llegando hacia estas alcaldías del centro. Mientras que Coyoacán, que está coloreado más o menos en café, recibe agua de pozos. 2 tonos de café, uno para Coyoacán y otros para Tlalpan, ilustran una zona principalmente atendida con pozos. En fin, lo que quiero decirles es que los recursos que nos ha asignado el gobierno de la Ciudad de México están siendo invertidos en estas acciones que nos permitirán llegar a cumplir con la meta, la que sigue, por favor, con la meta, con el objetivo, gracias, con el objetivo de poder tener agua para todas las personas todos los días, aunque todavía existan tandeos horarios en algunas zonas de la ciudad. 6,000 millones de pesos es la cifra en números redondos que, de acuerdo con las indicaciones de la doctora Claudia Sheinbaum, estaremos manejando en este año 2020 y los años siguientes, 21, 22, 23 y 24. Bueno, espero que esto me haya permitido mostrar a ustedes, hacer un ejemplo de la aplicación de los recursos que tenemos destinados en el SACMEX para la infraestructura. De los 6,000 millones de pesos, aproximadamente la mitad son de agua potable, la otra mitad es del sistema de drenaje, del cual les ofrezco hablar en otra ocasión. Muchas gracias, doctor Rafael Carmona.
Pues sin duda un presupuesto histórico, el compromiso que tiene el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de los siguientes 4 años, 24,000 millones de pesos. Ahora vamos a escuchar la participación del diputado Martín Padilla Sánchez. Actualmente es parte del grupo parlamentario de Morena y preside la Comisión de Participación Ciudadana. El espacio que actualmente preside en la comisión se fortalece con el trabajo y la experiencia que el contacto con la ciudadanía le ha dado. Lo respaldan las actividades sociales y políticas que ha desarrollado en la comunidad. Ha sido integrante de comités ciudadanos en su demarcación, lo que le dio la oportunidad de ser enlace y gestor ante los diversos niveles de gobierno en respuesta a necesidades comunitarias. También ha sido coordinador territorial de Morena desde sus inicios. Esto le ha permitido tener un trabajo con diversos sectores, madres trabajadoras, personas adultas mayores y, por supuesto, con el comercio formal de los mercados públicos. La técnica legislativa, la transparencia y rendición de cuentas, los derechos humanos y la perspectiva de género atraviesan su enriquecimiento personal y profesional, sirviéndose de ello para hoy poder legislar a favor de la ciudadanía. Bienvenido, diputado. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder compartir con todos ustedes a través de los medios electrónicos que nos permiten seguir conectados. Agradezco mucho la invitación a este espacio creado por el Instituto de Investigaciones Legislativas. Saludo cordialmente al doctor Rafael Carmona y al doctor Izcuautli Zamora, así como al licenciado Alberto Vanegas y a mi compañera y amiga la diputada Guadalupe Aguilar Solache. Y principalmente saludo y agradezco a quienes hoy acuden a la cita de este evento, que sin duda alguna nos enriquecerá. Quiero iniciar señalando el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, Ciudad Solidaria, en el que se menciona el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud. Es así que la ciudad se compromete a la cobertura universal del agua con acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. De igual manera, se incentivará la captación de agua pluvial y se le concede al agua la categoría de bien público, social y cultural. Y es un derecho inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida de los habitantes de nuestra ciudad. Hoy, en el marco de la pandemia causada por este virus COVID-19, la falta o el acceso intermitente al agua se vuelve una situación muy crítica y es un reto mayúsculo para la población y para el mismo gobierno. El agua es un recurso imprescindible en la vida diaria, ya que la primera medida de prevención recomendada por la Organización Mundial de la Salud es realizar un constante lavado de manos con agua y jabón. Sin embargo, uno de los mayores retos que tenemos como gobierno es garantizar el acceso al vital líquido y a toda la población. La problemática que representa el acceso del agua no es solo de carácter local. Mundialmente, 3 de cada 10 personas carecían del acceso al agua potable. Esto es cerca de 2.100 millones de personas y 6 de cada 10, o sea, 4.500 millones carecían de acceso a instalaciones de saneamiento gestionados de forma segura, según datos de la ONU con corte al 2015. En la Ciudad de México también tenemos zonas en donde hay precarización del suministro de agua y ello se ha agudizado la condición de vulnerabilidad de esas regiones. De acuerdo con datos oficiales, la Ciudad de México al 26 de julio se contabilizaron casi 69,000 casos confirmados por coronavirus, más de 15,000 sospechosos y 4,500 activos. El gobierno de la Ciudad de México trabaja con base en el semáforo de riesgo sanitario para poder reabrir las diversas actividades. En palabras de la misma jefa de gobierno, la doctora Claudia, cito lo que se dice: seguimos el semáforo naranja con alerta, dado que en los últimos días se ha estado incrementando las hospitalizaciones.
Desafortunadamente ha ido creciendo el contagio y si a este panorama le sumamos que ciertas zonas padecen del acceso al agua, se vuelve una labor titánica la que la sociedad y gobierno estamos librando. Por otra parte, la ciudad tiene una población estimada de casi 9 millones de habitantes. Sin embargo, en el Valle de México se tiene la disponibilidad anual más baja de agua. Son 186 metros cúbicos por habitante. De acuerdo con datos de Coneval, más de 193,000 habitantes de la ciudad no tienen acceso al agua y más de 63,000 no cuentan con drenaje. Y estos casos se presentan al mismo tiempo, lo que en tiempo de pandemia se vuelve algo más crítico. Habitantes de diversas alcaldías denunciaron la escasez de agua ante la contingencia. La jefa de gobierno dio respuesta a través de un plan por el que se rentaron pipas para el caso de donde faltaba más agua, en coordinación con la Conagua para mayor suministro. Asimismo, se están en coordinación con las 16 alcaldías equipando pozos de emergencia y coordinando el abasto a través del flujo del Cutzamala. Quiero dejar un ejemplo de la preocupación durante este tiempo de pandemia. En la alcaldía de Iztapalapa, esta tiene un déficit diario de 2,000 litros de agua por segundo, siendo una de las zonas que más padece la falta constante del acceso al agua. Por otra parte, hoy existe el caso del llamado barrio COVID-19, donde el número de contagios se ha elevado considerablemente. Esta situación es preocupante no solo para Iztapalapa, sino para muchas zonas, para muchas colonias, donde siempre reciben el agua por tandeos o pasan días sin ella, dificultando enfrentar adecuadamente la pandemia por COVID-19. Hemos visto en el mundo que se han dado ejemplos de solidaridad hídrica y económica con sus pobladores, en donde sus gobernantes han tomado una política solidaria con la suspensión del pago del servicio de agua. Esto debido a que se confinó a la mayoría de la población a sus domicilios para evitar un crecimiento de la curva de contagio. Y lo han logrado con base en su particularidad por el nivel económico, cultural y por supuesto de acuerdo a su demografía. Situación que no se ha podido dar en nuestro país debido a que nuestros sistemas políticos, económicos y culturales y sociales y demográficos son muy distintos. Esa es una tarea constante y progresiva que debemos contemplar para futuros escenarios de emergencia a los que hay que crearles rutas de respuesta a corto, mediano y largo plazo con cambios de fondo que vayan de la mano con la reactivación de todos los sectores de la economía sin dejar a nadie atrás. En la Ciudad de México hoy cuenta con una constitución y leyes de corte vanguardista, entre ellos la nueva ley de participación ciudadana, que prevé mecanismos que permiten, mediante la organización de los ciudadanos, que se enlacen con sus representantes y gobernantes con la finalidad de hacer llegar por canales directos la problemática de su comunidad y la posibilidad de trabajar en mejorar o resolver los mismos. Con base en la identificación de necesidades y requerimientos que los vecinos de las diferentes colonias han hecho a través de los proyectos del presupuesto participativo, estas acciones relacionadas con el agua también están presentes. Voy a citar algunos ejemplos de proyectos ganadores que se van a implementar con temas con agua. Hay unos ejemplos, es el abasto de agua para unidades territoriales, la captación y reutilización de aguas pluviales, sistemas de riesgo con ahorro de agua, cisternas comunitarias, cambios de drenaje, entre algunos proyectos que ya fueron seleccionados. No obstante, la organización ciudadana en esta nueva figura de las comisiones de participación comunitaria, o también llamadas COPACO, son un primer paso en la búsqueda de generar condiciones que permitan en un futuro la garantía del acceso vital al recurso en sus demarcaciones. Por ejemplo, las COPACO pueden dar seguimiento de cómo se distribuye el agua en las colonias o cuál es la calidad de agua que llega a su misma unidad territorial
y hacer en una asamblea ciudadana una discusión para poder plantear una exigencia, ya sea a la alcaldía o al gobierno de la Ciudad de México. Es momento en que redoblemos esfuerzos en todos los niveles de nuestra sociedad, desde la organización ciudadana a la que hemos dado empoderamiento y facultades con la ley de participación, pasando por los legisladores de nuestro Congreso, quienes podemos trabajar en leyes que generen cambios que impacten de manera positiva, hasta el Ejecutivo como en el sector privado. La importancia de la participación de la sociedad civil en las políticas públicas del agua, que para un beneficio del medio ambiente y de las comunidades requieren de una mayor participación. Comulgar en acciones que nos permitan buenos resultados está directamente relacionado con una buena gobernanza. ¿Qué significa esto? Llegar al resultado de una adecuada interacción entre las instituciones gubernamentales, el sector privado, así como de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, si la gobernanza se define como el proceso mediante el cual se determinan las reglas de convivencia de una sociedad, también deberían determinar la manera en que se distribuye y administra el agua. Quiero sumar a este tema la agenda internacional, agenda a la que estamos comprometidos a sumar esfuerzos para alcanzar metas, mismas que solo pueden darse con el trabajo en conjunto. Me refiero a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Esta agenda tiene por objetivo no dejar a nadie atrás. Quiero hacer énfasis en dos objetivos primordiales, que es el 6, agua limpia y saneamiento, que busca garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua para todos. Y la número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, que propone configurar un nuevo marco de gobernanza pública en un Estado abierto, con gobiernos nacionales y locales más transparentes, horizontales y colaborativos. La convergencia de estos objetivos nos permite apuntalar la labor de garantizar integralmente el acceso al agua, ya que la corrupción en este sector se da. Si predominan los intereses particulares y se ignoran las necesidades y demandas de los sectores más vulnerables de la población. Como ya lo hemos estado comentando, si a esto le sumamos la pandemia por coronavirus, pues se pone de manifiesto la importancia vital del acceso adecuado a agua limpia para prevenir y contener las enfermedades, así como para reducir la propagación de patógenos y prevenir infecciones, incluido el COVID-19. Actualmente el gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha una perspectiva integral y constante en las medidas para el abasto de agua, enfatizando especialmente en darle un uso adecuado, especialmente en esos meses de contingencia. Sin embargo, estos esfuerzos deben de acrecentarse, pero esta labor sería improbable si se espera que el sector público por sí solo asuma toda la responsabilidad. Es por ello la importancia de la gobernanza, que solo mediante el conjunto del buen uso, el trabajo en el sector privado, así como el del fortalecimiento de las instituciones para brindar certeza y transparencia ante proyectos de grande y mediana infraestructura hídrica, se podrá realizar. Desde el Congreso de la Ciudad de México también estamos haciendo lo conducente para cumplir con estos elementos de participación, con la creación de la nueva ley de agua, que a través del Parlamento abierto se escuchan las diferentes voces y necesidades de las demarcaciones de la Ciudad de México. Esto genera un vínculo que se fortalece entre la ciudadanía y el legislativo, generando leyes conjuntas que buscan estructurar una base para que el abasto, acceso y administración del agua sea una realidad para todos los habitantes de la Ciudad de México. Así también la sociedad civil se involucra mucho más de manera directa con el legislativo y con el ejecutivo en los asuntos relacionados con el acceso, saneamiento y el abasto de agua. Finalmente, he de señalar que desde la perspectiva de derechos humanos, el tema es central, pero por otra parte, la sociedad civil tiene tanto el derecho como la obligación a participar en los procesos de decisión que puedan afectar el ejercicio del libre acceso al agua de los habitantes, contando con la facultad para acceder a la información sobre el agua y sus servicios en un marco de rendición de cuentas y transparencia necesario para el buen gobierno
como lo señala la Agenda 2030. Dicha participación ciudadana también debe ser incluyente, considerando especialmente a los sectores más vulnerables y por más tiempo que han vivido las injusticias y dificultades al respecto, como son los pueblos, barrios y comunidades indígenas, las mujeres, niñas y niños, así como personas en sus diferentes grados de discapacidad, sin olvidar a nuestros adultos mayores. Debe de quedar claro que trabajar por el buen uso y el aprovechamiento y el cuidado del agua es responsabilidad de todos. Es cuanto a mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Martín Padilla. Sin duda una exposición muy amplia, muy general. El compromiso que tiene el Congreso de la Ciudad de México con el tema de la participación ciudadana y los objetivos que ya estableció el diputado de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora vamos a escuchar al doctor Itzcuautli Zamora. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Es maestro en Antropología Social y licenciado en Sociología por la UNAM. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente es encargado de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Entre sus colaboraciones en libros sobre los temas hídricos se encuentran Rescate de ríos urbanos, El conflicto del agua, Estado y ciudadanía del agua, La crisis del agua y la metrópoli y el estudio del agua en México, nuevas perspectivas teórico-metodológicas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña en la transmisión que realiza el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México mediante la plataforma de Facebook Live. Agradezco mucho al Instituto del Congreso de la Ciudad de México haberme considerado para formar parte de esta mesa. Estoy seguro que puede ser el inicio de una colaboración entre ambos institutos con miras a poder cumplir con nuestro objetivo, que es brindar evidencia empírica para que las y los legisladores tomen decisiones basadas en evidencia. Saludos especiales a la diputada Guadalupe Aguilar Solache, al diputado Martín Padilla, al coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el doctor Rafael Carmona, y bueno, a nuestro anfitrión, Alberto Vanegas, titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio de reflexión sobre un tema tan importante como es el cuidado del agua en esta emergencia sanitaria del COVID-19, ¿no? Que tantos estragos está generando en el mundo, en nuestro país y desde luego que en nuestra ciudad. Me gustaría comenzar mi intervención con una premisa básica que espero ayude a contextualizar el tema. Siguiendo los términos del sociólogo y del antropólogo francés Marcel Mauss, la pandemia de COVID-19 puede ser considerada como un hecho social total. Es decir, es uno que disloca o pone en juego un conjunto de relaciones y de instituciones de toda una sociedad. Por lo tanto, tiene implicaciones jurídicas, económicas, culturales y hasta de orden estético. En general suele haber pocos, y cuando emergen revelan algunos aspectos estructurales de la sociedad. Con esto quiero decir que la COVID-19 ha tenido repercusiones en cada uno de los aspectos de nuestra vida social, y el caso del agua no es la excepción. Desde luego, estas repercusiones tienen matices y aspectos novedosos, pero fundamentalmente señalan problemáticas estructurales del sistema de agua potable y del saneamiento de nuestra ciudad. La pandemia ha reiterado la importancia de garantizar el acceso universal del agua y al saneamiento como un derecho humano indispensable para la salud y la calidad de vida de toda la población, como ya comentó el diputado Padilla en su intervención. El tema que escogieron para este seminario virtual me parece muy importante porque si se fijan, durante esta epidemia, durante la emergencia sanitaria, se ha subrayado el aspecto de la oferta del agua, o sea, le hace la disponibilidad o la necesidad de garantizar la disponibilidad del agua en cantidad y calidad suficiente para la higiene y otros usos esenciales,
Y se ha discutido muy poco sobre algunas dimensiones particulares sobre la demanda. O sea, percepciones y prácticas sociales que tiene la ciudadanía con respecto al agua. Este desbalance analítico resulta muy comprensible, creo que en las intervenciones tanto del doctor Carmona como del diputado Padilla, queda muy claro que la disponibilidad de agua en la vivienda se ha considerado como un prerequisito para el lavado de manos con agua y jabón, y en reiteradas ocasiones las autoridades públicas de salud pues han indicado que esta es una medida básica para prevenir el contagio. Entonces, a partir de eso creo que es razonable y comprensible por qué prácticamente toda la discusión sobre el agua ha enfatizado estos aspectos en el carácter de la demanda, de la oferta de agua. También el doctor Carmona, en su intervención, me parece que hizo alusión a algo que es inevitable, y es con esta premisa de arranque que hice en la exposición. O sea, cómo un hecho social total lo que hace es evidenciar problemas estructurales. Y con esto, lo que quiero apuntar es cómo los efectos de la COVID-19 han sido más fuertes en la población que se encuentra en situación de pobreza, por varias razones. Son quienes no han podido replegarse del espacio público durante el confinamiento por carecer de un empleo formal, suelen habitar en zonas de alta densidad poblacional, también suelen habitar en zonas que carecen de servicios básicos, entre ellos el agua y el saneamiento, o bien el servicio de agua es intermitente. Ayer leí una nota en un periódico de circulación nacional en el cual varias dependencias, bueno, este estudio era realizado por varias dependencias de la UNAM, y en él señalaban que 32.8% de la población de la zona metropolitana del Valle de México no tiene un abasto de agua potable de forma segura, básicamente porque el suministro es intermitente. En el caso particular de la Ciudad de México, podemos decir que la situación está un poco mejor porque este problema se reduce a un 15% de la población. Desde luego no es minimizar esto, estamos hablando de más de 1 millón de personas que no han podido tener un suministro continuo de agua potable durante la emergencia sanitaria. Desde luego que las autoridades, tanto de la Conagua como del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, han implementado diferentes medidas que favorecen, pues, aunque sea de manera temporal, la disponibilidad de agua para actividades de higiene, ¿no? Como son la colocación de lavamanos en diferentes espacios públicos de la ciudad, y esto es importante reconocerlo. Lo que quiero recalcar es, al final de cuentas, cómo esta crisis sanitaria y económica derivada de la COVID-19 acentra problemas estructurales de una sociedad que ya se caracteriza desde hace mucho tiempo por una fuerte desigualdad. De manera que, como mencioné previamente, la población en situación de pobreza o que carece de suministro continuo o total de agua en su vivienda, pues enfrenta o ha enfrentado esta pandemia en condiciones de mayor adversidad. Creo que este es el contexto en el que podemos reflexionar sobre este tema del cuidado del agua. Cuando nos referimos al cuidado del agua, vale la pena preguntarnos, pues, ¿quién es el sujeto de esta oración? De alguna manera, el diputado Padilla en su intervención mencionaba el esquema de gobernanza como el esquema también paraguas para referirnos a la corresponsabilidad de autoridades de gobierno y de la sociedad civil o de la ciudadanía, pues como los actores a los cuales debemos pensar cómo pueden participar de una nueva cultura del agua basada en un uso mucho más razonable y sostenible. Entonces, creo que este enfoque de corresponsabilidad es fundamental. No quiero ahondar mucho en la parte de la autoridad, de la responsabilidad gubernamental, un poco porque no quiero reiterar algunas ideas y planteamientos muy importantes que compartió ya el doctor Carmona en su intervención,
Creo que dentro de esto yo personalmente destaco este programa de sectorización 2020-2024 porque atiende uno de los problemas históricos de esta ciudad, que es el problema de las fugas de agua, ¿no? Para poder definir un problema, primero tenemos que tener una dimensión de lo que nos estamos enfrentando y después tener una decisión y las políticas públicas adecuadas para poder resolverlo. Creo que este problema de las fugas de agua se vino rezagando durante mucho tiempo, pues básicamente porque es un programa costosísimo, ya lo mencionaron los montos que implica un proyecto de este tipo, y también parece que pues no es un proyecto que, digamos, aunque suene un poco fea la palabra o un poco considerada, pues no tiene esta rentabilidad política que pueden tener otros proyectos visibles. Porque atender las entrañas de la infraestructura hidráulica resulta poco visible para la ciudadanía, ¿no? Está, digamos, debajo, está en el subsuelo y no se presta como para estos proyectos mucho más visibles que atienden el espacio público y que la ciudadanía puede valorar de otra manera. Creo que por ahí se puede explicar un poco, tal vez, por qué tanto tiempo este proyecto, y saludo que esta administración esté enfrentando el problema porque para muchos especialistas, para los propios funcionarios del sistema de aguas de la Ciudad de México, pues ha sido considerado como el problema nodal y estructural del sistema de abastecimiento de agua potable de la Ciudad de México. Entonces, ahí está la tarea de la autoridad, cuidando el agua, ¿a partir de qué? De atender el problema de fugas. Y ante esto, la ciudadanía y la academia debe apoyar de manera muy decidida este proyecto y presionar en lo que nos corresponde también al legislativo y a otras autoridades para que este proyecto se lleve a cabo y concluya como se tiene programado. Ya también nos mencionó el doctor Carmona cómo en el caso específico del SACMES, la contingencia o la epidemia sanitaria ha implicado algunos recortes presupuestales. Esto es comprensible, está sucediendo en todo el mundo. The Washington Post la semana pasada tuvo un reportaje muy interesante en el que señalaba cómo 700 ciudades de Estados Unidos tuvieron que reasignar su presupuesto, entre ellos para proyectos como algunos para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, pues porque tenían que reasignar su partida presupuestal para atender el problema de la salud pública. Ni hablar, es la coyuntura, hay que resolverlo. Lo que sí creo que, saludo que la diputada Aguilar como presidenta de la Comisión de Agua Potable está muy interesada en estos temas y esté avanzando y liderando este tipo de discusiones, porque son ellos, a final de cuentas, los que también van a tomar decisiones de cómo reasignan, ¿no? O sea, cómo hay una discusión del presupuesto público en donde pues tenemos que encontrar un equilibrio entre los problemas coyunturales y los problemas estructurales que no podemos estar postergando más, salvo que pongamos todavía mucho más en entredicho la sostenibilidad de este sistema de aguas de la Ciudad de México y de la infraestructura. Entonces, ahí creo que es muy importante que todos podamos discutir y pensar ante la inevitable reasignación presupuestal, cómo podemos hacerlo de una manera mucho más inteligente y cómo podemos también en esto buscar, insisto, el equilibrio que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento con los problemas de salud pública que actualmente estamos atravesando. Por otro lado, y con esto ya voy concluyendo, quiero atender la parte de la responsabilidad ciudadana. A lo largo de la pandemia, la Comisión Nacional del Agua ha registrado un aumento en el consumo de agua en todas las zonas urbanas. Ha sido un aumento que oscila entre el 20 y el 50%. Si quieren, aquí hago una pausa porque para que el doctor Cámaras pueda despedirse y ahorita retomo sin problema la conversación. Muchísimas gracias. Les ofrezco una disculpa nuevamente. Vamos a atender otros compromisos. Muchas gracias. Han sido muy enriquecedoras las palabras del diputado Martín Padilla y de nuestro colega investigador y también el doctor Sáenz. Muchas gracias. Alberto Venegas, muchísimas gracias por la invitación.
Diputada Guadalupe Aguilar Solache, como siempre, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Comentaba cómo la Conagua ha registrado un aumento importante entre el 20 y el 50% de consumo de agua potable en las zonas urbanas. Es un rango muy amplio que depende mucho de la zona a la que nos refiramos y que en la medida en que pasa por la temporada, la zona está en temporada de calor, incrementa este consumo. Esto ha sido una tendencia internacional también en todo el mundo. Varias ciudades han registrado este incremento y han también registrado cómo la curva de demanda, o sea, esto es las horas pico de consumo, se han recorrido debido al traslado de actividades laborales y escolares al ámbito doméstico. Entiendo que en la Ciudad de México el SACMES está haciendo estimaciones parecidas, pero desconozco si ya lograron determinar con exactitud en cuánto aumentó este consumo de agua en los últimos meses. Ojalá por ahí en algunos intercambios pudiéramos solicitarle esa información en cuanto tenga la estimación el sistema de aguas, porque de esa magnitud será el problema que hay que resolver y cómo podemos incidir en esta comunicación sobre el cuidado del agua. También creo que las autoridades han sido bastante insistentes en solicitar a la ciudadanía que utilicen de manera más cuidadosa el agua en las actividades de higiene, con una narrativa que conocemos ya desde la década de los 80 también, ¿no? Cómo hay que ser mucho más eficientes en el baño diario, en el lavado de manos, en el lavado de los dientes. Digamos, esta parte, aunque ha sido ya una narrativa un poco reiterada, está bien mantenerla, está bien potenciarla y sumarla en este aspecto coyuntural a hacer este llamado también de manera insistente a tratar de evitar el uso de agua en actividades no esenciales, como puede ser el riego de jardines, el lavado de autos, la banqueta, los patios, reparar todas las fugas que se puedan tener al interior del espacio doméstico. Insisto que esta comunicación está bien, hay que reforzarla, hay que mantenerla si es que se quiere cambiar la cultura del agua existente en nuestra ciudad hacia un uso mucho más sostenible y racional, ¿no? Que implique un cuidado del recurso. La última parte es dos ideas que sí quiero dejar en el tintero que desde mi punto de vista pueden ayudar a reforzar y ampliar una semántica referente al cuidado del agua. Ambos buscarían favorecer el aprendizaje ciudadano sobre el sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad. El diputado Padilla ya mencionaba la importancia de la participación ciudadana y a esto quiero sumarle cómo podemos vincular participación, conocimiento con nuevos códigos que impliquen una resignificación de la ciudadanía con respecto al uso del agua. En primer lugar, sugiero propiciar un mayor conocimiento sobre la fuente y la calidad de agua que llega a cada domicilio. Esto representaría que a la persona le resulte mucho más significativo saber qué agua está bebiendo. Reconocer su fuente puede ayudar a que la ciudadanía sea mucho más sensible sobre el origen y las problemáticas que implican llevar el recurso hasta su casa. Si las personas saben de dónde viene su agua, o sea, viene del Lerma, del Cutzamala, de un pozo, del río Magdalena, puede crearse un sentido de mayor apropiación sobre su fuente o sobre la fuente hídrica y un sentido de corresponsabilidad en su cuidado. Por otro lado, contar con información confiable sobre la calidad puede contribuir a disminuir el consumo de agua embotellada. La semana, que es otro problema estructural, ¿no?, en el consumo de agua potable en la ciudad y en el país en general. En un seminario también en línea que se llevó a cabo la semana pasada, organizado por la UNESCO, otros especialistas mexicanos señalaron cómo el consumo de agua embotellada se incrementó también durante la contingencia sanitaria, lo cual implica costos para las personas, pues porque tienen que estar comprando los garrafones, ¿no?, para poder completar su abastecimiento. En segundo lugar, creo que es importante incidir en la percepción del riesgo hídrico que tiene nuestra ciudad, lo cual incluye difundir la complejidad y las problemáticas ambientales que conllevan las condiciones actuales de abastecimiento y consumo de agua de la ciudad.
Creo que para ello se tiene que reforzar todavía mucho la semántica relacionada con señalar que la ciudad completa su abastecimiento de fuentes externas, lo que incrementa costos de suministro y genera desbalances hídricos con las cuencas desde las cuales se importa el agua. Creo que esto ha sido cada vez más patente y claro para gran parte de la ciudadanía, que en los últimos años ha sufrido los cortes de agua en su hogar debido a las acciones de mantenimiento del sistema Cutzamala. Sin embargo, creo que es importante todavía hacer esto un esfuerzo mucho más amplio y sostenido, porque de otra manera veo complicado que pueda modificarse esta percepción del riesgo que, desde mi punto de vista, todavía se reduce a la población que está informada. No es todavía un conocimiento de carácter generalizado y ampliamente socializado. Es cierto que podríamos hacer una investigación mucho más amplia que nos permita contar con evidencia empírica sobre esta temática, ¿no? Y es algo que podemos en su momento desarrollar o que se tendría que desarrollar en alianza con otras instituciones académicas. En síntesis, mejorar y socializar el conocimiento sobre el sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad, incluso sobre el saneamiento, incide favorablemente en la construcción de capacidades de la ciudadanía para que se puedan desarrollar mejores condiciones para la solidaridad y para la cooperación en el cuidado del agua. Esto que conlleva reconocer no solamente nuestra propia situación, o sea, nuestra propia situación vital, sino la de otras personas en la cual el acceso al agua no es un derecho consumado porque carecen total o parcialmente del suministro. Esto, durante la pandemia, ha significado mayores probabilidades de contagio y, por consecuencia, que tengan su vida mucho más en riesgo por un posible contagio de la enfermedad. Entonces, creo que esto nos llama, insisto, a una acción de carácter cooperativo, solidario, en términos muy amplios, para que podamos asumir esto como un problema público que requiere de la participación de todas y todos. Con esto concluía esta primera ronda de participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, una mirada sociológica, una mirada social de la complejidad del tema, una propuesta incluso de cambio de paradigma en la percepción que se tiene con el problema del agua. Y bueno, sin duda retomamos esta propuesta de estrechar más la colaboración entre el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México para coadyuvar en la labor legislativa de este y otros temas tan importantes para la ciudadanía. Y pues este compromiso que se tiene desde el Congreso de la Ciudad de México con el tema del agua, y que justo ha encabezado la diputada Guadalupe Aguilar Solache, que no solamente a partir del tema de la pandemia, sino desde que inició su labor legislativa, ha sido insistente en este tema. Se han realizado foros en las alcaldías, ha ido al territorio, y pues vamos a escuchar su participación. Ella es una política mexicana con más de 20 años de trayectoria. Ha destacado como dirigente política y social en la alcaldía de Iztapalapa. Cursó la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, participando activamente en el movimiento universitario del 2000, en donde pues se logró ni más ni menos que, o se mantuvo, mejor dicho, pues la gratuidad de la educación pública. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública y en la promoción de los derechos sociales en la Ciudad de México. Actualmente es diputada en el Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, y preside la Comisión de Gestión Integral del Agua. Diputada, adelante. Muchas gracias, Alberto. Saludo al doctor Izcuautli, al diputado Martín Padilla, y bueno, ya se nos fue nuestro amigo el doctor Carmona, pero bueno, pues siempre muy importante su participación, con su ilustración en relación a lo que comentaba, que no se ve tantísimo dinero que pues
se va en esas obras de infraestructura y por eso en otras administraciones no se había querido hacer el esfuerzo de destinar, y quiero comenzar con esto, bueno, antes también agradecer la invitación y también saludar a las personas que están viéndonos vía remota. Entonces, quiero empezar con este tema, del tema de los recursos, ¿no? Exactamente, la infraestructura en la ciudad ha sido muy poco, ha tenido muy poca inversión los últimos 40, 50, 60 años, porque les comento que tenemos desde el Porfiriato algunas tuberías, por ejemplo, que datan desde el Porfiriato, ¿no? Para el tema del drenaje. Entonces, con eso nos podemos nosotros dar cuenta de efectivamente que no, en la ciudad no ha habido esa planeación ni ese interés por el tema de invertir en la infraestructura del agua. Y por eso, pues ahora tenemos tantos problemas, ¿no? Digo, entre otras cosas, quiero comentarles que este primer Congreso de la Ciudad de México fue quien en 2019 aprobó 17,000 millones de pesos, un presupuesto histórico en la ciudad para el tema del agua. Más de un 25% aproximadamente de lo que se había tenido en años anteriores, y creo que ese fue el comienzo, digamos, de que se pudieran iniciar obras de importancia para nosotros ir como poco a poco, junto con el Ejecutivo, pues buscando que se aminore la situación que tenemos, porque la situación de la Ciudad de México, el estrés hídrico, la falta de agua que tenemos en muchas colonias, en Iztapalapa, en Tlalpan, en Xochimilco, pues no existía, incluso en algunas delegaciones antes, esa falta de agua. Solo éramos el oriente de la ciudad y solo era Iztapalapa, y nosotros tal vez estamos acostumbrados como ciudadanos a pues que te puede faltar, o hay zonas de tandeo, y estamos acostumbrados a correr atrás de la pipa o a etcétera, cosa que en otras delegaciones, perdón, ahora alcaldías, no estaban acostumbrados. ¿A qué voy con esta situación? El tema de la corresponsabilidad ya lo mencionaba el doctor Itzcuautli, y al tema de que requerimos mucha más inversión en este tema de la infraestructura para traer el agua, porque además más del 40% del agua que llega a la ciudad, a los hogares de la ciudad, proviene de fuentes externas. Y el agua que nosotros podemos sacar de nuestra ciudad también ha generado ya asentamientos, grietas en muchos lugares. Ejemplo, en Iztapalapa, por cierto, en el mismo, tenemos lugares en donde pues ya hay casas muy afectadas, y bueno, todavía lo agrava más el tema de los sismos y etcétera. Entonces, comento todo esto porque efectivamente debe haber una corresponsabilidad de todos, de la autoridad, del Congreso, de la ciudadanía, para ahorrar, digamos, este vital líquido, o hacer un uso de él de manera pues muy racional. Nosotros desde el Congreso, y yo quisiera iniciar esa parte que hemos hecho en el Congreso desde la comisión, de manera personal se han presentado entre iniciativas y puntos de acuerdo cerca de 35, llamando ya sea a pues que el abasto por medio de pipas sea sin que se cobre, etcétera, cosa que lo hemos trabajado con la Contraloría,
hemos realizado el cambio de denominación de la ley. Tenemos, aparte de los foros que se han realizado para la concientización y sobre todo para poder tener elementos de gente muy especializada en el tema, y nosotros poder sacar este año, ojalá que todo salga bien para que salga la nueva ley de aguas de la Ciudad de México. Hemos tenido colaboración con el diputado federal, que es el presidente de la Comisión de Aguas también allá. Hemos estado en foros con él y hemos tenido una estrecha comunicación gracias al diputado Martín, que por ahí siempre nos apoyó con ese tema. Y eso es muy importante. También comentar, esa nueva legislación no puede salir al vapor. Ya teníamos, por el tema de la pandemia se cancelaron, pero teníamos en diferentes alcaldías ya propuestas para poder realizar los foros y que la gente participe, porque tenemos que cumplir también con el tema de pues, Parlamento abierto. Entonces, son muchas tareas, digo, por ejemplo, podemos decir que desde el módulo de atención ciudadana de un distrito como es el que, de donde yo salí electa, hemos apoyado en la gestión, junto con el gobierno de la ciudad y con la alcaldía, por supuesto, a la gente llevándole cerca de 8 millones de litros de agua desde que el módulo de atención ciudadana se llevó. ¿Cómo llevándoles? Por medio de pipas, ¿no? O sea, gestionando estas pipas. Entonces tú, obviamente, lo que no queremos es tener agua de esa manera, porque había comentado el doctor, genera muchos más gastos, ¿no? Para la gente, porque desde llamadas telefónicas para poder solicitar la pipa, desde el tiempo que tú tienes que destinar y sobre todo el tema de las mujeres siempre en los hogares, ¿no? Que pues son las que tienen que andar viendo esas gestiones y digamos que queremos que nos llegue por la red, sí, por supuesto, pero entendemos también que la infraestructura y la situación que estamos viviendo no solo en la ciudad, sino en varias ciudades del país, a nivel mundial, del estrés hídrico, lo que hablaba de la, digamos, la demanda y no poder nosotros abastecernos con nuestros propios, de nuestra propia ciudad, y cada vez va a ser peor, ¿sí? Porque el crecimiento de la población, el crecimiento urbano, y desafortunadamente en algunos casos donde sí tienen agua de manera regular, como la tienen, no la valoran y entonces la gastan en regado de jardines enormes, en a lo mejor casas muy grandes, y etcétera, ¿no? Entonces, hemos contribuido también a buscar una nueva cultura del agua. Por supuesto que nada de lo que hemos hecho es suficiente. Siempre, este es un trabajo que debe ser muy, muy constante y sobre todo, pues, buscar alternativas, nuevas alternativas. Y yo quisiera hablar un poquito de ese tema. Desde que entramos en la primera iniciativa, y recuerdo fue el 27 de septiembre cuando la presenté, fue el tema de la captación de agua de lluvia en el Congreso de la Ciudad de México. Este tema es muy importante por varias situaciones. Una, porque hay muchísimos litros y litros y litros y litros que se van del agua de lluvia a las coladeras y no la podemos aprovechar. Entonces, estos sistemas de captación de agua de lluvia que después el gobierno de la ciudad lo retoma en el 2019, porque esta propuesta fue en 2018 y la retoma en 2019, obviamente con un presupuesto aproximadamente de 200 millones de pesos, en donde
se va primero a las alcaldías de Xochimilco e Iztapalapa, digamos como principales alcaldías como de falta de agua, o de tandeo, o de esa problemática. Entonces, ¿qué es lo que se gana con este gran programa que muchos no conocen que existe, pero muchos ya están gozando de esos beneficios? Y lo primero es que se puede utilizar para casi todo, obviamente menos para que prepares alimentos ni para que te tomes esa agua de esos sistemas de captación, pero lo podemos utilizar en todo, lavado de patios, lavado de ropa, lavado de trastes. Entonces, está beneficiando, digo, quisiéramos, en el 2019 tuvimos 10,000 acciones, 200 millones de pesos para ese programa. Lo lleva, obviamente, la SEDEMA, y para este año son otros 10,000, otros 200 millones de pesos, y 10,000 hogares beneficiados, ¿sí? Que además, esto hace que entonces tú ya no tengas que utilizar otro tipo de, pues sí, de agua, ya sea de la red, por lo menos en época de lluvias. Y eso es súper interesante porque pues ayudamos también a bajar un poquito el nivel de extracción. Entonces creo que es uno de los programas más importantes que debemos dar a conocer y que por supuesto también tienen que ver con la corresponsabilidad, porque yo también quiero decirles que asistí a algunas reuniones informativas para ver cómo reaccionaba la gente, y algunas personas iban porque decían, no, pues más o menos en la invitación te explicaban, ¿no? Pero ya cuando te explicaban también que tenías que tener un nivel de responsabilidad para poder darle un mantenimiento a ese sistema de captación, ya la gente decía, ay, no, la verdad es que no, yo no tengo tiempo. Entonces, creo que sí es muy importante este tema que hablaba el doctor Squautly, del tema de la corresponsabilidad. O sea, no nada más es lo que haga el gobierno, no nada más es lo que haga el Congreso, que por supuesto que estamos aquí representando a la ciudadanía, pero también somos ciudadanos y debemos ser responsables. Entonces, mucha gente no quería el programa por eso. Y otros que lo querían, a lo mejor no tenían el espacio, a lo mejor no cumplían con alguna situación técnica que no les permitía tener acceso a eso. Entonces, es importante comentarlo porque, bueno, ayuda al medio ambiente, ayuda a aprovechar, ayuda a que entonces no se nos inunden algunas colonias, ayuda y ayuda y ayuda, ¿sí? Aprovechemos esos sistemas de captación de agua de lluvia porque para la ciudad son innovadores. Para la ciudad, bueno, ya lo había sacado en Tlalpan, creo, unos 2 años antes, pero no todos tienen la voluntad de hacer una inversión de este tipo, pero más allá de la voluntad, tampoco la visión. Entonces, si en esta ciudad ya se tiene esa visión, ahora nos toca aprovecharla como ciudadanos y sobre todo en los lugares en donde se tiene el agua por tandeo, o definitivamente yo visité una colonia de las muy lejanas, digamos, en Iztapalapa, ya casi pegada al Estado de México, y les llegaba una vez cada 15 días el agua. Entonces dices, ellos felices con el sistema de captación. Es un gran programa y también nos ahorra ese tema de la energía que se gasta, de todo lo que se gasta en traerla de otros lados, ¿no? Y bueno, en los lugares en donde estamos con pozos ya que ni siquiera se puede extraer o tienen que
irse a una mayor profundidad, precisamente porque ya si tenemos un pozo que a 250 metros de profundidad ya lo tienen que hacer al ladito, pero a 450 metros de profundidad, pues imagínense el costo que implica cerrar un pozo y abrir otro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya a los 250 metros de profundidad ya no encuentras agua, la encuentras más abajo, ¿no? Entonces, todo eso son gastos y gastos y gastos, y decían bien el doctor, no se ven, son necesarios, pero también nos están causando una enorme problemática en el caso de los asentamientos, en el caso de las grietas. Y todo eso también son problemas para el ciudadano, para el gobierno, porque después hay que reparar esas grietas, o porque si se reparan, ¿verdad? Más bien no se reparan, se les da mantenimiento, o hay que reubicar esas personas cuando ya el daño y los socavones los tienes incluso en tu sala, ¿no? Entonces, digamos que ese tema tan importante de la corresponsabilidad, de una nueva cultura del agua, de la infraestructura que se está creando, digamos, que se está buscando innovar en este nuevo gobierno, creo que es muy importante, no se va a notar porque el problema es gravísimo, el problema que tenemos. Yo creo que no es necesario que yo repita los datos que ustedes repitieron a nivel mundial, etcétera, que es un derecho humano, sí, que no en todos los casos se ha llegado a cumplir, pero creo que este gobierno es el primero que tiene esa voluntad de buscar que haya disponibilidad, o por lo menos un poco más suficiente en algunos casos de este vital líquido. Y entonces, pues yo quisiera comentar que es fundamental este programa de captación de agua de lluvias, que ya no se tiene que ir al drenaje, que ya no se tienen que ir a las inundaciones, y pues la corresponsabilidad de todos en este tema. Obviamente nosotros desde nuestra trinchera hemos dado la batalla, no nada más ahorita. Yo quise buscar presidir esta comisión precisamente porque lo he vivido desde que nací, porque yo nací en Iztapalapa. Entonces, siempre teníamos que ir a las juntas de qué va a pasar con el agua, de cuándo viene el agua, de que las pipas, de que no sé qué. Y entonces, creo que estamos tratando de hacer la aportación que más podemos, ¿no? Pero estamos cansados, sí, en Iztapalapa, de el tema de las pipas, que aparte también son un costo muy importante. En la última parte, lo dijo el diputado Martín, estuvimos en época de estiaje y empezó el tema del COVID, y también hubo una inversión impresionante en cada alcaldía para poderle llevar agua a la gente por medio de pipas. Ya no queremos eso, pero necesitamos invertir más y necesitamos un gobierno con una visión distinta, como lo es ahora el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que sí quiere invertir en infraestructura. Aquí el tema que se nos atravesó y del que es parte importante de este foro es el tema de la pandemia. Y eso va a hacer que desafortunadamente tal vez tengamos menos inversión de la que íbamos a tener para la infraestructura del agua y para ir resolviendo
o para minorizar la situación de, pues del tema de que el agua nos llegue por la red y no por pipas. Entonces, son muchos los retos, muchas cosas que hay que hacer, que desde el Congreso tenemos sobre todo, pues que sacar una ley de vanguardia, porque para esta ciudad y después de esta pandemia tenemos que repensar todavía más cómo va a venir esa ley. Y obviamente, por eso hablaba hace rato, los tiempos que nos marca la Constitución de la Ciudad de México son que este año salga esta ley, pero debemos revisarla bien y sí cumplir con los tiempos constitucionales, pero tiene que ser, y si usted quiere hacer su aportación, doctor, pues estamos aquí abiertos a recibir sus propuestas. Tiene que ser una ley de vanguardia, lo que requiere la Ciudad de México. Y obviamente la aportación de los ciudadanos es muy importante. Y vamos a seguir con el tema de que la ciudadanía tenga esa conciencia, ¿sí? Y sobre todo, pues que se puedan llevar a sus casas ahora el tema del agua de lluvia y lo puedan aprovechar. Creo que sería toda mi participación y yo les agradezco, Alberto, y a todos por su atención. Diputado Martín, gracias por tu colaboración siempre y muchísimo gusto, doctor Izcuautli, y muchas gracias también por tu aportación y estamos abiertos para que nos hagas llegar tus propuestas para la nueva ley. Gracias. Muchas gracias, diputada Guadalupe Aguilar Solache. Pues sin duda es un tema vital, es un tema muy importante para todos los habitantes de la Ciudad de México. Desde el Congreso de la Ciudad vamos a seguir con este tipo de foros abiertos a los comentarios de la ciudadanía, abiertos a la gente. Existe afortunadamente esta voluntad política desde el Congreso, desde la comisión que preside el diputado Martín Padilla, desde la comisión de la diputada Guadalupe Aguilar Solache, ahora con esta colaboración más estrecha que vamos a tener con el Instituto Belisario Domínguez y por supuesto con el gobierno de la Ciudad de México, es fundamental para tener una mejor respuesta ante pues este y otros problemas. Pues les agradecemos muchísimo su participación y estaremos viendo muy pronto. Buena tarde a todas y a todos. Muchas gracias. Saludos a todos y saludos a los que nos siguieron. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias.